En la segunda disertación de esta convención tendremos el gusto de escuchar al doctor Jorge Mostajo Salinas, miembro fundador de la Sociedad Numismática de Bolivia y actual director de su revista Numismática. Jorge es médico oftalmólogo, magíster y licenciado en Educación Superior, miembro activo de la Masonería Boliviana y Latinoamericana, grado 33. Es también miembro de la Sociedad Numismática de Arica y de la Sociedad de Botones Militares. Brindó conferencias en distintas exposiciones numismáticas en Cochabamba, Trinidad, Oruro y Sucre, entre otras. Ha escrito variados artículos en revistas y periódicos de temas históricos y numismáticos y es autor del libro Solsticio, Cuentos de Medianoche en Punto, Nuevas Visiones Históricas de Cochabamba. El tema de su alocución es La Seca de Oruro, de 1849. En el Archivo Nacional de Bolivia existe en Sucre, se encontró algunos documentos en los que hace mención a esa desconocida casa de moneda en Oruro, que pudo tener una capacidad de acuñación de 800 pesos diarios. Esa aseveración nos parece sobredimensionada, tomando en cuenta las pocas máquinas y herramientas con que contaba esa casa de amonedación. La nueva fábrica se la instaló en dos pequeños recintos donde funcionaba la Casa de Gobierno en la ciudad de Oruro, situada en la acera oeste de la Plaza 10 de Febrero. La prefectura fue construida años después, en 1902 o 1904 más o menos. Sin esperar a expertos en la materia y tratando de demostrar a la ciudadanía que Oruro ya contaba con una casa de la moneda, se realizó la primera acuñación el 8 de septiembre de 1849. El 22 del mismo mes, en un oficio del ministro de Hacienda dirigido al prefecto, se hacía notar que la acuñación de las monedas por vía de ensayo podía ser mejorada hasta cumplir con las promesas de compra de una nueva máquina en Europa. Varios articulistas e historiadores, y entre ellos yo me cuento, han mencionado que los ensayadores fueron Juan Palomo Sierra y Miguel López, que dejan estampados sus nombres con las iniciales JM, en una moneda que deja mucho que desear en cuanto a estética y arte. Parece ser que en realidad fue un primer ensayo de algún grabador sin mayores conocimientos artísticos. Al grabador o tallador en una fábrica le corresponde el trabajo de preparar todos los punzones y cuños necesarios para labrar una moneda. Antiguamente se grababa todo el diseño con un buril directamente sobre la superficie del cuño. Más tarde se fabricaron punzones para aplicar partes del conjunto del diseño, aumentando notablemente la uniformidad entre las monedas. De las iniciales JM, la J no puede corresponder a Juan Palomo, como alguien ha aseverado. Entre ellos yo aseveré en una revista. Porque este murió el año 1832 en la ciudad de Potosí. De lo que sí estamos seguros es que la M corresponde a Manuel Berríos, que posteriormente fue contratado como jefe de la Casa de la Moneda de La Paz. El 8 de septiembre, todo el vecindario reunido en la plaza con repique de campanas y disparos de salvas, se realizó la inauguración de la fábrica de acuñación, contando con la presencia del presidente y sus ministros. Todos los asistentes a la plaza principal recibieron de regalo una de las monedas recién acuñadas. A partir de ese momento, en todas las ciudades o manifestaciones públicas donde se presentaba el general Belsu, llamado el Mahoma boliviano, el León del Norte o Tata Belsu, repartía puñados de monedas, costumbre a la que después se la denominó chauchitas. En fecha 12 de octubre del mismo año, recién se contrató a un experto fundidor, ensayador y balanzario de la Casa de la Moneda de Potosí. Se nombró a Joaquín Samborián
con un sueldo de 420 bolivianos anuales, y al grabador José Espada con un sueldo de 260. Los dos funcionarios en ese entonces trabajaban en la Casa de Moneda de Potosí. José Espada era hijo de Santiago Virués de Espada. Esa B que alguna vez hemos visto en alguna moneda significa Virués, que en realidad es su apellido, el apellido del padre. Pero antes los apellidos se ponían o el de la madre o el del padre o patronímicos o cualquier otro. Varias tallas. Santiago B. de Espada realizó varias tallas en la Seca de Potosí desde 1827. José Espada, el año 1853, fue contratado como talla mayor en la Casa de la Moneda de La Paz, y Joaquín Samborián se quedó como jefe del reciente creado Banco de Rescates de la ciudad de Oruro. La fábrica, después de funcionar un corto tiempo, dejó de hacerlo por falta de presupuesto para que el pago de empleados y mantenimiento. El 22 de febrero de 1850, el presupuesto presentado por Samborián y por Espada ascendía a la suma de 1.078 pesos para maquinarias y 1.059 pesos para nuevas oficinas, sin contar con el pago de los funcionarios. Esta moneda que nos ocupa es buscada por los numismáticos porque debido a su rareza representa una joya de colección. Ya en el primer Congreso Argentino de Numismática, el señor C.J.F. Calderón hace referencia a ella mencionando que podría tratarse de una fantasía de platero, recomendando su estudio. El artículo se publicó en el Boletín Bimestral número 18 del año 1959 de la Asociación Numismática Argentina. Aquí en estas imágenes, el primero que vemos es el volante. Lógicamente no es el volante que estamos hablando y que hemos hecho referencia. Al lado hay otra clase de volante, un poco más sofisticado, si acaso quieren ustedes. Y abajo hay una medalla, creo que es una medalla mexicana, de un volante que más o menos ha tenido que ser como el volante que hace referencia en la compra de la Casa de Moneda de Oruro, porque era así de bajita. Especificaciones del volante que se adquirió. Está exactamente escrito como venía en lo que hemos investigado. Tornillo de fierro con tuerca de bronce y cruceta de fierro con el peso de 1 quintal. Cuadrado de bronce como base con peso de 6 arrobas. Otro cuadrado de bronce con su grillete en el peso de 1,5 arroba y cuadrado de bronce con 4 tornillos. Había volantes de varios tamaños. Los más pequeños o en medio cuerpo eran accionados por el propio monedero, y los grandes o de cuerpo entero tenían que hacer rodar varios obreros. Lo que faltaba y se quejaba era precisamente esa fundición, o más o menos así ha tenido que ser, y una rielera, es decir, todo una cosa de fierro donde había orificios para que vaya entrando el metal fundido, y las otras eran rieleras manuales, grandes, pequeñas y de todo tipo. La fundidora, para las fundiciones se hacían en crisoles de varios tamaños, habían gigantes y habían pequeños. Las laminadoras de rodillo que hicimos referencia, todos, como ustedes ven, un montón de fierros más o menos acomodados. Pero
todos con un ancho no mayor a 60 milímetros, es decir, más o menos unos 6 centímetros, y se tenía que laminar a 2 milímetros de espesor, y varias veces, no con una riel tenía que entrar a la laminadora varias veces, y en cada vez tenían que recocer para ablandar el metal, se enfríe lentamente y vuelvan a pasar durante 6 a 10 veces. Recién estaban en condiciones de llegar a tener una lámina y por medio de la cortadora después se podían hacer las perforaciones para poder sacar el cospel que iba a servir al final como una moneda. Aquí están algunas cosas que hemos estado hablando. Para la obtención de discos o cospeles a partir de tiras metálicas que vienen de laminación, podían producir cospeles de hasta 20 milímetros de diámetro. No se podía hacer de mayor tamaño y con espesor no mayor a 2 milímetros. Ahí se ve una lámina ya perforada de donde salía el cospel para ser acuñado posteriormente. Y así, no está mal escrito, es así como escribían ellos. No se olviden que en esa época no había ortografía, no había nada. Yo no sé cómo fabricaban las cosas. Eran 2 columnas de bronce de una tercia de altura. Estamos hablando de una tercia, que es la tercera parte de una vara. Es decir, era una cosa más o menos así chata la que habían comprado. Es decir, de unos 33 centímetros más o menos, ¿no es verdad? 3 ruedas dentadas de bronce, 4 piñones dentados, 2 grandes y 2 chicos, una tabla de bronce que cubre las 2 columnas y 2 cilindros torneados de acero. Se dan cuenta que eran unos fierros viejos que sirvieron, 2 planchones de fierro, 16 tornillos de grosor de 1 pulgada, son más gruesos que mi dedo, ¿no es verdad? Y 8 cuñas de bronce. El cortador eran 2 columnas de fierro de la altura de media vara y grosor de 3 dedos, es decir, seguramente no tenían con qué medir tampoco. Un tornillo de fierro con tuerca de bronce. Ahí dice un tubo de acero, así con Z, así está escrito, con su macho, es decir, seguramente era un tubo que entraba algo por dentro, un fierro por dentro, y una cruceta. El cordonador o cerrilla era, me imagino, una cosa más o menos parecida a esa, si acaso llegamos a saber lo que quiere decir una ciruela. No existe esa palabra. Esa ciruela, uno pone ciruela con C y sale una fruta para comer, ¿no es verdad? Y la ciruela con S no existe. Me imagino que la ciruela es esta cosita para dar las vueltas. No hay otra forma. Y el baltón, tampoco es palabra española, baltón. Yo creo que se trata de un fierro dentado de la base, es decir, donde estaba grabada la parte que se le iba a dar la figura al borde de la moneda. Podían ser un borde de distintas formas, con adornitos o con líneas horizontales u oblicuas, en fin. Y el volante. ¿Se dan cuenta? Un cuadrado de bronce que sirve de base con un peso de 6 arrobas. Realmente era pesado. 2 barretones de fierro de 4,5 varas de largo. Seguramente los barretones entraban a un orificio para que haga dar vueltas el volante. Pero tenía, seguramente creo yo, que daba vueltas el mismo obrero que estaba poniendo el cospel, porque era
muy chatito el volante, y el obrero tenía que estar bajo el suelo, debajo del suelo, como vimos en alguna fotografía. Y aquí dice 2 cuños de 4 reales, es decir, con toda la compra vinieron 2 cuños que sirvieron para hacer en esa época las monedas falsas. ¿Cómo es el proceso de acuñación por el que tenemos que saber más o menos, y dando gusto a los organizadores de esta reunión que han denominado la numismática desde adentro? Hace rato nos han enseñado cómo se hacen los billetes. Ahora quiero enseñarles cómo creo yo que se hacían las monedas. Primero que tenemos que tener mineral de plata. ¿De qué plata? ¿De qué % de plata estamos hablando? Hay distintas minas que dan distintos % de plata. Son muy pocas las minas donde se produce plata pura. La plata siempre viene con antimonio o viene con plomo, como son las platas de Oruro, que eran muy difíciles de separar la plata del plomo. Actualmente se separa muy rápidamente y a un costo no muy alto. Pero esto es desde hace muy poco tiempo. El metal de fundición es otra cosa. Todos hemos visto lingotes de plata. Esos lingotes de plata también tenían que estar con la marca del ensayador. Era la firma del ensayador que tenía que decirnos cuánto de plata tenía ese metal. Igualmente, el mineral, las casas de rescate de minerales tenían que dar fe de cuánto era el porcentaje o el % de plata de ese montón de tierra. Para hacer una moneda tenemos forzosamente que hacer una unión con un metal un poco más duro. Y ahí tenemos el cobre para hacer más duro. Es la liga. Esa liga también teníamos que fundirla y luego ensayar y firmar. El ensayador tenía que firmar con sus iniciales para decirnos cuánto de plata tenía ese lingote. El lingote se volvía a fundir y entraba a la rielera, es decir, a ese armatoste de fierro con unos agujeritos, o a esos manuales. ¿Qué salía de la rielera? Un lingote más o menos delgado. Y entonces tenía que entrar a la laminación. Después de cada pasada había que recocer, volver a laminar, volver a recocer, hasta tener más o menos un espesor de 2 milímetros. Luego se recortaba. A ese recortado se llama troculado. Se sacaban los cospeles y a eso se podía llamar hecho en casa, como hacer pan en la casa, ¿no es verdad? Ahora se compran cospeles y sale mucho más barato, pero antes había que hacer la masa para hacer el pan. La cordonadora, que es hacer el cordón alrededor del cospel, y luego se llamaba libranza, hacer un nuevo ensayo para pesar cada cospel. Y lógicamente después se hacía la acuñación, el blanquimiento. Esa es otra palabra, ¿no?, que se usaba antes como blanquimiento, que significa blanquear. ¿Cómo se blanqueaba? ¿Cómo se le daba un color agradable a la moneda? Se usaban ácidos, especialmente ácido tartárico, con un poco de agua regia, es decir, con ácido sulfúrico. Se usaban jugo de naranja o algún cítrico. Y después, lógicamente, si había tiempo, había que hacerle el pulido.
todo esto hemos hablado, de la rielera, la laminación, el recocido nuevamente, laminación, recortado, troculado, hacer los corpeles, la cordonadora, la libranza y la acuñación. Algunas veces, antes de hacer el cordón, se podía hacer la acuñación, o podía ser al revés. Primero la acuñación y después pasar por la máquina cordonadora. Habíamos hablado hace rato del grabador o tallador. Este es un cuño, pero este cuño, como ustedes ven, le falta todavía 2 números a la fecha. Y eso se hacía con punzones para cambiar cada año o cada vez que se hacía una moneda. Este es de 1850 y tantos, ¿no? Y aquí está esta famosa moneda de Oruro, que seguramente es la única moneda que no tiene agujero. Esa casita que ven como dibujada por un niño de escuela de primer año, y ese cerro, querían hacer esto, esa iglesia y el cerro que les había mostrado hace rato, que es riquísimo en plata. Realmente se ha debido aplazar en primer año ¿no es verdad? No podía ser que haga semejante trabajo y querer demostrarnos que representaba el templo del socavón y el cerro del socavón. Y es así, ese primer cuño es distinto, son 2 cuños distintos. El primero tiene un diámetro de 21 milímetros, peso 2.7, y la rareza. Yo siempre califico las rarezas por estrellas, como los hoteles, ¿no es verdad? El mejor 5 estrellas va bajando a 4, 3 y... En el anverso, entre 2 ramas de laurel y olivo, el cerro y la iglesia del socavón, con un sol naciente sobre 2 líneas en la parte superior, cerro de Soc. Y en el reverso, República Boliviana, OR, que significa Oruro, un sol, 1849, y JM. Tiene una forma ovoide. Seguramente, tampoco se podía hacer una cosa redonda con semejantes aparatos, ¿no es verdad? Algo ha tenido que fallar. Pero yo creo que lo que fallaba era una virola. Se llama virola a algo que sujetaba en la parte donde va a bajar el cuño, porque cuando baja el volante, lógicamente se expande, y se expande a cualquier lado, puede ser, si es que no existe algo que ataje. Y este es el segundo cuño. Así, cerro de socavón con B labial también. Y nuevamente la iglesia del socavón del tamaño de esa llama que ven ahí al lado. No había perspectiva, no había absolutamente nada. Una lástima. Y hablábamos de las monedas falsas, amonedadas con cuños adquiridos junto con la fábrica. Y este era el cuño de 1830, en plomo, un diámetro de 33, y la rareza ha puesto de 3, porque más o menos es así. El mismo cuño de metal cobre de 12.7 gramos con el módulo 33 y la rareza de 2, un poco más. Y este es otro cuño, no es exactamente el mismo, tiene algunas diferencias. Y es corriente que muchos aficionados clasifiquen estas 3 últimas monedas en plomo, cobre y bronce como pruebas. Son falsas, pero no por ello dejan de tener un valor apreciable. Con eso he querido traer este trabajo, me siento muy contento.